en esta ocasión quería compartir con ustedes un resumen de lo que es el libro de Esdras. Si me han seguido, hemos estado haciendo estudios del libro de Esdras y de Nehemías juntos. Voy a dejar enlaces en la descripción de un video anterior donde les expliqué un poco cómo es que estamos haciendo este estudio y el enlace para que ustedes puedan descargar el material de forma gratuita para seguir este estudio, ya sea unirse con nosotros donde estamos o hacerlo por su parte cuando ustedes puedan. Entonces vamos a hacer un resumen. El libro de Esdras comienza después de eventos que sucedieron en Reyes y en Crónicas, que fue cuando el pueblo de Dios se desvió tanto que Dios permitió que fueran conquistados y que fueran exiliados de su nación. Entonces pasaron décadas para lo que estamos empezando en el libro de Esdras. Ya habían sido conquistados por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, y este rey se llevó los tesoros de la casa de Dios. Para este punto ya había sido también destruido el templo. Entonces Judá y Jerusalén estaban en ruinas. Entonces en Esdras 1 vemos como el rey Ciro, que era el rey de Persia, había conquistado ahora Babilonia, y él era el mero mero, el gobernante, el que podía darles permiso a Judá de regresar a su lugar, a los judíos, regresar a Judá para reconstruir el templo, y así fue. Él les dio permiso de que regresaran, pero no solo eso, sino también les dio esos tesoros que Nabucodonosor se había llevado. Entonces, en el capítulo 2 vemos cómo 50,000 hombres decidieron regresar a Jerusalén. No fueron todos los exiliados los que decidieron regresar, sino solo 50,000 hombres. Eso es sin contar mujeres ni niños. Y se llevó una ofrenda del resto del pueblo que dieron generosamente. En el capítulo 3 vemos que antes de comenzar la construcción del templo, Zorobabel, que era el líder político, y tenemos a Jesúa, que era el líder espiritual, ellos decidieron construir un altar allí donde estaban las ruinas del templo, y empezaron a ofrecer sacrificios a Dios y empezaron a celebrar fiestas que estaban en la ley. Y después empezaron a poner las primeras piedras del templo. Hubo una gran celebración por este comienzo. Estuvieron cantando y alabando a Dios, pero un grupo de ancianos que habían visto lo maravilloso del templo que había construido Salomón, el rey Salomón, tiempo atrás, no empezaron a llorar. Y la razón pudiera ser porque ellos habían conocido el templo tan magnífico que Salomón había construido, y se dieron cuenta que este templo que iban a construir o reconstruir no iba a tener la misma gloria, no iba a ser igual que el de Salomón. Entonces había algunos celebrando y contentos, pero había otros llorando. En Esdras 4 vemos como un grupo de personas que después se les conoció como samaritanos ofrecieron su ayuda para ayudarles a construir el templo. Este grupo de personas era una mezcla entre judíos y personas de otras naciones, de naciones paganas. Entonces este grupo de personas, que era una mezcla, el problema no era que fuera una mezcla, sino el problema era que no solo suponían adorar a Dios, sino que adoraban a otros dioses, adoraban dioses paganos. Y entonces ellos se ofrecieron a reconstruir el templo, pero Zorobabel y Jesúa querían mantener la construcción del templo pura y santa, sin ninguna mancha. Entonces no querían la ayuda de estas personas que también adoraban a otros dioses, así que rechazaron su ayuda, pero al hacerlo se los ganaron de enemigos, y entonces ellos los estuvieron molestando para que no construyeran el templo. Y llegó un momento en que le enviaron una carta al rey Artajerjes dejándoles saber cosas falsas acerca de los que construían el templo, y por eso el rey Artajerjes impide o les prohíbe que sigan el trabajo de construir el templo. Estoy volteando a ver mis notas y me ven mucho que volteo hacia abajo, es por eso. Entonces, en Esdras 5
vemos que otra vez empiezan a reconstruir el templo, pero ahora hay alguien más, un gobernador de una región cerca, o de esa región que se llama Tatnai, espero decirlo bien. Llegó a preguntarles quiénes son ustedes y por qué están construyendo aquí, qué están haciendo. Y entonces ellos contestaron que el rey Ciro les había dado permiso desde hace mucho tiempo atrás de ir a construir el templo. Entonces este gobernador manda una carta ahora al rey Darío para decirle que busque a ver si es cierto que había ese decreto del rey Ciro. En el capítulo 6 vemos que el pueblo de Dios, los judíos, estaban desanimados y habían dejado la construcción del templo a medias, pero sí se pusieron a construir sus casas. Y entonces llega el profeta Ageo y los reprende porque se ocuparon más de construir sus propias casas y dejaron abandonado la construcción del templo de Dios. Entonces el profeta Ageo y Zacarías empezaron a alentar al pueblo para que por fin pudieran terminar la obra a la cual Dios les había llamado. Y entonces construyeron el templo y celebraron la Pascua. En el capítulo 7 vemos que entra en escena Esdras. Y Esdras es el que se cree que escribió precisamente este libro que lleva su nombre. Y dice que regresa él a Jerusalén con otros 2,000 hombres. Y esto es sin contar a mujeres y niños. Y dice que el rey Artajerjes le dio permiso de volver, pero aparte le proporcionó todo lo demás que había solicitado. Nos dice que Esdras era un escriba y un escriba muy hábil. Y luego ahora vamos a Esdras 8 y aquí vemos cómo Esdras y los que se fueron con él llegan a Jerusalén, pero Esdras se encuentra con un problema. Va camino a Jerusalén, perdón, y el problema que tenía es que el rey Artajerjes le había dado bastantes cosas de valor y riquezas, y era un viaje de aproximadamente 4 meses para llegar hasta Jerusalén, y entonces él tenía miedo que en el camino hacia allá le fueran a robar porque llevaban esas cosas de valor, pero le dio pena pedirle al rey personas que lo cuidaran o que los protegieran, porque Esdras le había contado al rey del poder de Dios. Entonces no quería dejar en mal a Dios pidiendo una escolta o alguien que los protegiera. Entonces simplemente dividió las cosas de valor entre diferentes grupos de los levitas y se fue a viajar camino a Jerusalén y confió en Dios, y así fue que Dios los llevó sanos y salvos hasta allá. En el capítulo 9 vemos que por fin llega Esdras a Jerusalén, pero se encuentra con el problema de que la gente, los judíos, se habían estado casando otra vez con gente de naciones paganas. Y dice que Esdras se pone muy triste y se pone a llorar y es un pesar, ¿verdad? Dice, a pesar de sus dificultades, reconstruyeron el templo y ahora estaban reconstruyendo la ciudad. Pero no habían permanecido fieles a Dios porque habían empezado a casarse. Y como mencioné ahorita, el problema no era que se casaran con gente de otras naciones, el problema era que al hacerlo se iban a la idolatría, empezaban a hacer las costumbres de esas personas. Entonces en el capítulo 10 Esdras está llorando y se le une parte del pueblo a llorar con él. Y vemos en este capítulo nombres de personas, de hombres, y entre ellos había sacerdotes y levitas que habían hecho lo mismo, que habían tomado mujeres paganas como esposas. Entonces se levanta Secanías y les llama al arrepentimiento y a una restauración. Y entonces parte de eso era purgar la nación y purgar sus hogares de las influencias paganas. Entonces muchos de ellos se comprometen a dejar a sus esposas y tristemente pues también tenían hijos algunos con estas esposas. Entonces se rompió la familia porque desde un principio ellos no obedecieron en no juntarse con mujeres paganas que los estaban llevando a la idolatría. Entonces Esdras termina ahí en un punto, digamos, un poco
confuso y triste de esta manera, pero la historia continúa en Nehemías y espero pronto traerles un video con un resumen del libro de Nehemías. Espero que esto les sirva y que sea de bendición para ustedes. Les mando muchas bendiciones. Dios los bendiga. Hasta la próxima.